Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta hora a la entrevista del domingo. Hoy para conversar con un candidato presidencial, pero además es el presidente del Instituto Zambulin para la Transformación Humana, para que ustedes se vayan imaginando quién es. Es un líder espiritual, pero también fue miembro del Banco Mundial en Nueva York y en Ginebra, pero creo que tuvo otras destacadas participaciones también. Me estoy refiriendo a don Alfredo Sfeir, que nos acompaña esta vez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias. Buenas tardes. También fui funcionario del Banco Mundial en Washington También estuvo en Washington. muchos años. Ahora, lo que mucha gente se pregunta es cómo se relaciona el ecologismo con la economía, porque mucha gente ve el orden económico, sobre todo del Banco Mundial, y para qué hablar del Fondo Monetario Internacional, Sí. como aquellas cosas que se impusieron, sobre todo en los pueblos latinoamericanos, y que muchos después reclamaron como una de las formas de imposición de la economía de mercado que destruyó esos pueblos. Así es. Es difícil la compatibilización de la economía y la ecología, pero debe hacerse. Y para ello lo primero que hay que hacer es buena economía, que la economía no pierda el sentido común, que el mercado no arrase con todas las cosas que nos corresponden. Hoy día nuestra política económica está basada en dos falacias. Una falacia es crecer primero y limpiar después. Y nadie vuelve a limpiar después. Por lo tanto, tenemos que encontrar competitividad limpia, eficiencia limpia, mercados limpios, consumos limpios. Cuando digo consumos limpios, ¿no es cierto?, tenemos que hablar no solo de lo que consumimos, sino dónde dejamos los residuos sólidos, los residuos líquidos, el reciclaje, el reuso de todas estas cosas. Eso es lo que ustedes llaman la sustentabilidad del desarrollo. La sustentabilidad de desarrollo tiene tres dimensiones. Una, lo económico, otra, lo ecológico y otra, lo social. Pero lo importante acá es entender de que no podemos seguir teniendo un modelo económico neoliberal que realmente ensucie y que después alguien tenga que limpiar por ello a través de la salud, a través de la alimentación, a través de la desintegración de los barrios, a través de lo que yo llamo la favelización de nuestro país, a través de segregación de las poblaciones en los distintos precios. No podemos producir cobre y destruir calama. Ahora, pero ahí hay un problema que tiene que ver con el desarrollo del país. Porque muchas veces, y eso es una verdad inobjetable, que el desarrollo de nuestro país está ligado a la producción del cobre. Y por lo tanto a la explotación del cobre, ya sea por las empresas chilenas o por las empresas internacionales, tiene que ver también el desarrollo no solamente de esas áreas, de los trabajadores, sino que todo el sueldo que llega para el resto de los chilenos. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Mira, no hay problema. Yo creo que es posible hacer una explotación de cobre limpia. O sea, nosotros no le podemos decir al país, fíjese que ganamos un sueldo de 10 y por lo tanto tenemos que contaminar 50, porque la ciudadanía no solo recibe el rédito del cobre, la renta del cobre, sino que la ciudadanía se pone a usar esa renta del cobre para más hospitales, más enfermedades, más fármacos. Por lo tanto, es una política sin sentido común. Pero ¿cómo se Yo produce quisiera esto? agregarle que no solo el cobre, todo Chile, toda la competitividad chilena económicamente es de los recursos naturales, la tierra, el agua, el mar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es materia de sentido común el acceso, el uso y el manejo de nuestros recursos. Nadie se opone al uso de los recursos. Nosotros estamos diciendo de que la utilización de nuestros recursos tiene que ser con una ecocompetitividad, una competitividad limpia, una competitividad que realmente no deje detrás, digamos, un destrozo total como son en el norte, en el sur, en todas partes está esto. Ahora, ¿cómo se hace eso para asegurar lo que otros califican es necesario todavía a un país que quiere ser desarrollado, que es la inversión? Mira, yo creo ¿Cómo que se atrae la inversión extranjera? nosotros no podemos ser el basurero de la inversión extranjera. Y quiero ser categórico. Yo he estado en el mundo de la inversión extranjera por muchísimos años. No es posible que la misma empresa extranjera en otro país acepte regulaciones ambientales y en nuestro país no. Es nuestra población inferior, son tus hijos, digamos, tienen que pagar más ese costo porque simplemente estamos en Chile. Lo mismo pasa con los royalties. ¿Por qué la empresa en Australia paga 30% y aquí paga 10%? ¿Por qué nuestros royalties son solo el 2% más o menos de las utilidades que sacan las empresas? Pero en ese Yo sentido creo que le estamos exigiendo nosotros mucho tenemos... menos de lo que exige el mundo desarrollado. Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. ¿Usted cree que en cualquier país desarrollado le van a permitir a usted destruir un glacial? ¿Usted cree que en cualquier país desarrollado le van a permitir a usted generar arsénico y sulfuro en las aguas de los ríos que deposita? Yo creo que hay un error acá. Yo creo que nuestro país tiene que cambiar la estrategia. Los recursos naturales son de nosotros para el beneficio de nosotros. Y por lo tanto tenemos que decirle a los extranjeros de que nuestro país no es el basurero de la inversión extranjera. Nosotros también pensamos que hay mucha inversión extranjera de excelente calidad.
de inversión extranjera con tecnologías de punta. Por lo tanto, no quiero hacer unas generalizaciones. Yo he dicho 100 veces que el futuro de la sustentabilidad de nuestro país depende del sector privado. Y no se trata de descalificar al sector privado, pero sí se trata, como gobierno, tener una política no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vienen. Ahora, ¿cómo se implementa esa política considerando que la desconfianza que existe con el sector privado en el desarrollo de los negocios es que precisamente se basa en ganar la mayor cantidad de dinero posible con la inversión mínima? Claro, pero ellos mismos van a encontrarse con ese problema. Por ejemplo, Europa pone regulaciones a la importación de transgénicos. Por lo tanto, no vamos a poder seguir mandando transgénicos para todos lados. Europa pide certificación de origen de ciertos productos. Mañana Europa puede decir, mire, nosotros no vamos a importar más esto, entre comillas, si usted no tiene tal y tal regulación. Las grandes regulaciones del comercio internacional hoy día vienen del aparato ambiental, no viene del aparato financiero porque se pretende, ¿no es cierto?, que la globalización siga horizontalmente fuerte. Pero creo que es importante entender de que la economía tiene que estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la economía. O sea, usted no saca nada con seguir teniendo más cáncer, más úlcera, más depresión, más contaminación en nuestras ciudades, ¿me entiende? Ese no es una economía y por lo tanto el lucro tiene que existir desde el punto de vista de la inversión, la reinversión, pero tenemos que tener un lucro limpio. De lo contrario, tenemos que cambiar de modelo. Y nosotros estamos proponiendo ese cambio de modelo. Un modelo sustentable y empoderado. Y para que haya ese balance, todos los actores tienen que participar en políticas nacionales. Hoy día en Chile no hay políticas nacionales. ¿Cuál es la política nacional de medio ambiente? No existe. Hay algunas cosas, pero no hay un consenso ciudadano. Y es a través de ese consenso ciudadano en que usted va a poder opinar y decir, yo quiero más contaminación o quiero menos contaminación. Pero nosotros no podemos ser impuestos un modelo sucio, ¿me entiende?, que baje nuestra calidad de vida, que nos enferme más y que nos mantenga en un punto realmente complicado, desde el punto de vista de las ciudades, del campo. Hoy día, ¿no es cierto?, ¿cuánto va de agroquímico a nuestra comida? A propósito, usted me nombra dos temas, el lucro. Y el lucro ha estado muy presente y la sociedad lo conoce bien hasta el día de hoy. Correcto. A propósito de la revolución estudiantil. Sí. ¿Cuál es su postura en cuanto a la educación? ¿Qué hace falta en Chile ahora? Nosotros hemos dicho claramente que estamos por la educación gratuita y una educación de alta calidad. La gratuidad no es solo dinero. La gratuidad es cuando una sociedad se compromete a tener un sistema de educación que no esté desviado a través de ganar el lucro. ¿Pero la gratuidad para todos? Para todos, en el sector público. En el sector privado se mantiene... No puede haber un sector privado. Ya, es que la duda es... Pero el sector privado tiene que estar sujeto a una regulación, porque la educación debe responder a los problemas estratégicos del país, ¿me entiendes? Y creemos nosotros que la educación no puede ser fuente de segregación, la educación no puede ser fuente de clasismo. Pero lo importante acá, más que eso, es cómo aseguramos la calidad de la educación. ¿Y la particular subvencionada? ¿Usted la mantendría? Sin que las subvenciones del Estado sean fuentes de lucro, ¿me entiende? O de segregación en términos de los estudiantes, en términos de la aceptación de los estudiantes. Porque ahí va el problema, porque mucha gente dice que más allá del lucro o de lo que importa el que el Estado invierta en esos colegios, instituciones, es que efectivamente produce segregación porque se va separando los niños. Correcto, a través de lo que ganan cosas los papás. físicas, discapacidad, y a través de lo que ganan los papás, un colegio más caro, localización de los colegios, ¿sí? La absorción de los profesores. Pero ¿cuál es el rol del Estado? Yo como presidente tengo que tener un rol de presidente y como presidente tengo que asegurar que las reformas institucionales de educación no nos abandonen los profesores a otra parte. Tenemos que mejorar lo académico, tenemos que mejorar la pedagogía y para eso necesitamos sistemas nacionales desde el comienzo hasta el final de la educación, donde los profesores recuperen su dignidad, donde los profesores tengan mejores salarios, donde se les paguen las horas de preparación de los profesores, donde se les pague a los profesores horas de atención a los alumnos para disminuir la deserción escolar. Tenemos que tener gobernancia de las universidades, por lo tanto tiene que haber senados académicos, pero más importante, no nos olvidemos de los parvularios, no nos olvidemos de las salas cunas, porque son esenciales en términos del contenido que tiene para un niño en gran formación. Y finalmente, todas las escuelas técnicas, todas las escuelas vocacionales, de tal manera de insertar al país con la educación, no solo para hacer, no solo saber para tener,
sino también para hacer. Tiene que ser una educación integral de cuerpo, mente y alma. Nos quedan algunos segundos solamente, pero también me voy a colgar para la vuelta de comerciales de algo que usted ha señalado. No tenemos políticas, y en lo que se ha alegado constantemente que no tenemos políticas es en materia energética. ¿Hablamos de energía en la vuelta de comerciales? Perfecto. Vamos y volvemos. Apenas terminé mis estudios, comencé a trabajar en forma independiente. El año 2005 fui invitado a participar en un proyecto que significaba formar el primer canal de televisión abierta en la quinta región cordillera, los Andes, específicamente y San Felipe. Logré transmitir varios eventos en vivo importantes, festivales, desfiles, de alto impacto social en la zona del Valle de la Aconcagua, y eso me significó gran satisfacción. Pero al poco tiempo de ir en estas producciones me di cuenta de la falencia que teníamos nosotros los audiovisuales, particularmente con el equipo de apoyo para enfrentar distintas producciones. Al principio me quedaban los equipos con falla. Tuve que ir perfeccionando la metodología, armando un protocolo de diseño, generando ideas e investigando mucho de lo que ya existía. Estos equipos son especiales para el rubro audiovisual. Equipos que generan un movimiento, generan una sensación al espectador, y yo me siento orgulloso de poder contribuir con el logro del director. Yo fabrico equipamiento de alta tecnología para el sector audiovisual. Corfo, Gobierno de Chile. Bien, seguimos conversando con Alfredo Sfeir, candidato a la presidencia por el Partido Ecologista Verde, y dejamos planteado un tema muy importante para el desarrollo del país, Así es, la que energía. es el desarrollo energético. Mira, en primer lugar, tú hablaste de una frase que yo dije. Ajá. En Chile no hacemos políticas a través de políticas consensuadas. Ajá. Lo hacemos a través de leyes, a través de proyectos, pero la suma de los proyectos no es mayor que la totalidad. Ahora, en términos energéticos nosotros tenemos una política clarísima. Primero, tiene que haber una política nacional consensuada. Segundo, tiene que haber participación ciudadana. Sin participación ciudadana es imposible. Tercero, para que no hayan problemas, digamos, de desajuste como están habiendo hoy día, tiene que haber un ordenamiento territorial en nuestro país. Saber dónde van las cosas y no simplemente imponerle a las comunidades, ¿me entiendes? Y el proceso se judicializa tremendamente porque las personas no son compensadas, porque las personas no son consultadas, porque no están dentro. Dentro de la política nacional nosotros tenemos 3 o 4 ejes fundamentales. Primero, abordar el asunto de la leña. 59% del país consume leña. Mucha gente para Santiago eso no es un problema, pero es un problema para Osorno, Valdivia. Bueno, tenemos la contaminación en Temuco, en Osorno, en Chillán, etc. Claro, por lo tanto, eso es una cosa muy, muy importante para nosotros. Y eso significa secado de leña, significa mejorar la comercialización de la leña, significa mejorar las estufas, mejorar las cocinas y el aislamiento térmico de las casas. Este tema de la leña no es un tema solo energético, es un tema social. Segundo, nosotros estamos impulsando la eficiencia energética. No es posible que el sistema solo se diseñe para perseguir la demanda sin que la demanda esté gobernada. Y esa demanda tiene que ser gobernada a través
de las fuentes energéticas como también de la eficiencia energética y podemos producir muchísimo a través de la eficiencia energética. Tercer lugar, las energías renovables no convencionales, en que tenemos un gran potencial como país, y usted como televisión regional lo conoce, desde el desierto hasta, digamos, Tierra del Fuego, en que podemos realmente aumentar la escala, disminuir los costos. Y finalmente, nosotros tenemos que tener precios, incentivos al uso de la energía que sean conmensurables con las demandas que nosotros estamos imponiendo al sistema. Y creo que eso es muy importante. Hay varias preguntas en materia energética en grandes proyectos y lo que se ha dicho a partir de la discusión sobre Hidroaicén, larga ya, es que si no producimos energía prontamente, y Hidroaicén es una producción de energía limpia, de aquí en 20 años más nos vamos a quedar prácticamente a oscuras o se va a hipotecar el desarrollo del país. Eso es una de las cosas que se dice, ¿no? Es una estrategia muy bonita para asustar a todo el mundo. Nosotros como Partido Ecologista Verde estamos sumamente conscientes del tema eléctrico. Nosotros hemos participado en la comisión, ¿no es cierto?, técnico-parlamentaria, ciudadana técnico-parlamentaria, por años. Nuestra gente del partido son asesores de muchos de los representantes en la Cámara. Por lo tanto, el partido es consciente de estas opciones. Pero nosotros no podemos permitir que esa ecuación, esa necesidad energética, sea realmente más termoeléctrica, más destrucción de nuestro medio ambiente, más destrucción de nuestros ríos y nuestras bellezas naturales. Eso no puede ser. Eso va contra natura en el sentido de que esta destrucción ambiental no es también desarrollo. La gente ve el medio ambiente como si no fuera desarrollo. Chile ha pagado su deuda externa durante la época de la crisis del petróleo con nuestro ahorro verde, vendiendo bosques, vendiendo peces, utilizando la tierra y el agua. Por lo tanto, es como contradictorio, es dual, ¿me entiende? Decir de que realmente matamos un recurso para generar otro recurso, eso no puede ser. Por lo tanto, sí vamos a tener una política realmente agresiva para lograr demanda energética, pero vamos a hacerla en la dirección de descarbonizar nuestras redes, de disminuir los riesgos, ¿me entiende? Aumentar las redes locales de tal manera de que haya todo un sistema que provea para lo que eso se quiere, pero gran eficiencia energética y energías renovables no convencionales. Ya que me nombró a los bosques, en la 9ª región especialmente, bueno, también en la 10ª y al sur en general, hay un problema con las comunidades indígenas. Generalmente es con las plantaciones de bosque, ¿cierto? Las productoras de celulosa, etc. Y eso tiene dos problemas asociados. Uno, que se encierran a ciertas comunidades indígenas que se ven apretados por el crecimiento de la industria. Pero por otro lado también se usan aguas que van secando las propias comunidades que no tienen acceso al alimento común y vital. Y se alega también que ahí no se pagan las patentes de esas empresas, sino en Santiago, donde tienen las oficinas centrales. ¿Qué pasa con las tributaciones, efectivamente? Mire, este es un problema de varias aristas, el que está preguntando usted. El primero es ordenamiento territorial. Yo insisto de que nosotros en Chile no podemos llegar y poner plantaciones donde queramos. ¿Me entiende? Porque eso tiene no solo problemas en la cantidad de agua, tiene problemas en la calidad de agua, tiene problemas en el cambio climático, tiene problemas en la productividad de la tierra, tiene problemas sociales de integración, como los que usted ha mencionado, no solo en relación a las poblaciones de nuestros pueblos originarios, sino también de otras poblaciones. Donde yo vivo, el problema es exactamente el mismo. Esa es una arista. La segunda arista tiene que ver con la regionalización. El poder administrativo, el poder político, el poder de gestión que tienen las regiones de lograr, por una parte, este ordenamiento territorial y por otra parte generar recursos de las empresas que están en ese lugar como para compensar los efectos externos negativos de estas empresas. Yo creo que los gobiernos regionales hay que reforzarlos fundamentalmente para que real y efectivamente ellos puedan generar este diálogo y poder hacer que parte de estas ganancias que tienen estas empresas queden, pero tiene que ser con una sociedad empoderada, con una ciudadanía empoderada. Esta es una pregunta que yo se la he hecho a todos los candidatos, pero es fundamental porque es parte del interés de las regiones también. ¿De qué forma administrativamente? ¿Se eligen democráticamente los intendentes? Absolutamente. Ahora se eligen los CORES, Absolutamente. pero todavía no saben cuáles son sus funciones y atribuciones. Nosotros hemos dicho que los CORES tienen que tener funciones de decisión y en eso deben incluir las decisiones financieras. Hemos dicho que los intendentes deben ser elegidos. Hemos dicho que la autonomía presupuestaria tiene que aumentar. El porcentaje de lo que la región quiere hacer con eso tiene que aumentar. Tenemos que tener una organización territorial mejor del punto de vista administrativo. Tiene que haber una integración de los servicios, ¿me entiende? Por ejemplo, los servicios de educación
no pueden estar separados de toda la infraestructura educacional y hasta la infraestructura de salud que existe en las regiones. Hemos dicho que las municipalidades son el eslabón perdido, que realmente tenemos que reforzar los municipios, porque no estamos hablando de municipio de Santiago, estamos hablando de la familia, estamos hablando de la mamá que tiene que recibir la demanda por agua, la demanda por alimentación, la demanda por caminos, la demanda cuando hay desastres naturales, todo recae en los municipios. Por lo tanto, tenemos que tener una política horizontal, ¿me entiende?, capaz de aglutinar todo esto y ir en la dirección de esta reestructuración que permita una administración política mucho más eficaz. Le pregunto por los municipios más adelante cuando volvamos de comerciales en relación a lo que han tenido que hacer en algunos conflictos, por ejemplo, el paro de los basureros hace muy poco, pero Correcto. también lo que ocurrió en el norte con los problemas de salud que hemos visto en varias regiones del país. Vamos y volvemos. Esta afición por el campo, la naturaleza, las cabras, parte desde muy niño y unido a una cuestión genética por parte de mis 4 abuelos que provenían de los Alpes italianos, me dediqué a este hobby que finalmente se transformó en un proyecto de vida. Al comenzar, al poco andar, me di cuenta que mis expectativas habían sido altas en relación a la realidad, lo cual causa frustración. Las ventas no eran como se esperaba. Vi redes de apoyo, posibilidades de ayuda de diversa índole y eran escasas o bastante nulas, entonces a consecuencia de eso tienes que sacrificar mucho de tu tiempo, lo cual te obliga a llevar un ritmo de trabajo fuerte, prolongado, y en el tiempo, en los años, eso comienza a tener repercusiones en tu vida familiar, en tu vida personal. Ahora somos una granja sustentable, se hace lo justo y necesario para tener la producción que se puede vender. El producto es conocido, no hay productos que no sean frescos y aumenta la producción en la medida que aumente la demanda. Producimos quesos de cabra artesanales hechos con leche pasteurizada bajo norma de ley. Corfo, Gobierno de Chile. Seguimos en la conversación con el candidato a la presidencia, Alfredo Sfer, y dejamos planteado otro tema que es el papel que tienen los alcaldes y que han tenido en ciertos conflictos que se han producido durante las últimas semanas. Hablamos de la huelga de los basureros, Sí. que complicó bastante, sobre todo a las ciudades más grandes del país, Así es. y lo que ocurrió en el norte con los problemas de salud, con la gente levantándose, exigiendo sus derechos también. Aquí el tema es que hay por una parte un desequilibrio en las responsabilidades a nivel regional, a nivel local, con respecto a lo nacional. Ese es un tema que nosotros vamos a ver estratégicamente en mucho detalle. Los municipios deben saber exactamente cuál es la parte bien público a la cual ellos tienen responsabilidad y cuál es la parte bien público al cual el gobierno regional o central tiene responsabilidad. Ahora es como que hay mucha nebulosa en esto y esto significa gasto en recursos humanos, financieros, etcétera, etcétera. Lo segundo, yo creo que lo de la basura trajo 2 o 3 temas a colación muy importantes. Primero, de que los trabajadores que trabajan en este rubro tienen muchos riesgos de salud, riesgos de infecciones, en fin.
y ellos deben ser compensados de la manera que corresponde. Segundo, los incentivos que tienen estos contratos y estos subcontratos, la pregunta es qué responsabilidad tiene el municipio de asegurarse que elementos del subcontrato también correspondan a los derechos de las personas y a la igualdad que existe, la paridad que existe a nivel municipal. Yo no puedo tener, por ejemplo, una estructura municipal con salarios altísimos para choferes, por decirle un caso, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de subcontrato, los choferes de los subcontratistas ganan una décima parte. Ese es lo que llamamos nosotros la responsabilidad social municipal. Es parte de eso. Y creo que fue muy interesante, digamos, cómo se dio este conflicto. Yo di mi opinión pública sobre ese conflicto. Sí, hablamos de educación, hablamos de energía, y hay otros temas que también están pendientes. Por ejemplo, el sistema de jubilación. ¿Su postura en AFP? AFP estatal, por varias razones. La primera... Porque eso parece menos radical que algunos que pretenden eliminarlo. Nosotros no pretendemos ser radicales. Ajá. Nosotros pretendemos que haya una jubilación ética, ¿no es cierto?, una pensión ética. Pretendemos aumentar las pensiones de los pensionados ahora. Pretendemos mejorar el sistema de Montepío. Pretendemos mejorar una cantidad de elementos que va con la capacidad que tiene una persona de bienestar, porque la pensión es solo una parte del bienestar. Usted sabe que casi el 90% de la gente de la tercera edad tiene FONASA, por lo tanto también hay que introducir un paquete para la gente de la tercera edad en términos de la jubilación, en términos de la salud, en términos del pago de los remedios, en términos del transporte. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que ellos debieran tener transporte público libre, la gente de la tercera edad, y muchas otras cosas que permite eso. Nosotros pensamos de que en esta primera etapa, porque usted sabe que los gobiernos son de 4 años, tener una AFP estatal es muy importante porque los objetivos cambian. No es el objetivo privado, ¿me entiendes? Es un objetivo estatal, es un objetivo de bienestar, y eso es un primer paso. Segundo, la competitividad y cobertura. Tercero, tratar de mantener, desde el punto de vista macroeconómico, que las ganancias y las inversiones que hacen los privados en el extranjero no se transformen en movimientos contracíclicos en nuestra economía, así como existía el Banco del Estado, ¿no es cierto?, que permitió que no bajaran puntos del PIB cuando habían estos movimientos contracíclicos en que la inversión se va para un lado o para otro y nos deja el mercado, digamos, abierto, que estas también puedan hacer eso. Y en último, también las inversiones en los trabajadores. Yo creo que es muy importante que las AFP inviertan en el capital humano, pero eso no significa de que el hecho de que nosotros queramos una AFP estatal, que nosotros no regulemos la otra AFP. Es que lo que pasa es que el Estado no está dentro del esquema. Y tenemos que traer al Estado dentro del esquema y volvemos a lo anterior que usted me decía, no hay política. Para terminar, muchos movimientos sociales se hicieron en Santiago, pero también en regiones, por con posturas muy similares a las que usted plantea, en los temas de energía, en los temas de educación. Correcto. Alimentación. Calidad de vida. Se me vino a la cabeza el tema de Monsanto, pero no voy a alcanzar porque me quedan como 30 segundos. Tolerancia cero a los transgénicos. ¿Usted tiene el apoyo de esa ciudadanía que se levantó en un momento determinado contra la hidroeléctrica, por la educación, contra la contaminación de las termoeléctricas, etcétera? Correcto. Sí, la ciudadanía está organizándose a través de las redes sociales. La ciudadanía se está organizando a través de las organizaciones locales de desarrollo. Nosotros tenemos una campaña muy de la base. Nosotros visitamos distintas comunidades, estuvimos en Rari, por ejemplo, en Linares, ¿no es cierto?, entre Linares y Talca, donde la gente tiene formas de vivir, formas de gestionar, formas de interactuar, que ellos quieren que sean representados en estas cosas. La mayor parte de la ciudadanía hoy día, la mujer, los trabajadores, los pescadores artesanales, están todos envueltos en materia de salud, en materia de bienestar, de vivienda y de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, nosotros hemos dicho de que vamos a hacer una reforma constitucional que nos permita que todos los recursos naturales de Chile sean de todos los chilenos. En segundo lugar, el empoderamiento ciudadano es el mejor seguro, un tejido social fuerte para nuestra sociedad. No podemos tener un sistema económico, ¿me entiende?, que no vaya con eso. Y al final es este modelo de desarrollo sustentable empoderado con una nueva constitución. Y ese va a ser el equilibrio institucional, la nueva constitución, y este modelo de desarrollo que van juntos para cambiar, digamos, el futuro de nuestro país. Don Alfredo Frey, le quiero agradecer esta conversación que ha tenido con nosotros en esta oportunidad, con los 20 canales que componen Arcatel Noticias. Gracias a ustedes, muy amable por esta entrevista. Bien, y gracias a ustedes también. Nos encontramos en una próxima oportunidad.